Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre, dele palmas al que vive y permanece para siempre. Porque ese es el varón que nosotros adoramos, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Dios bendiga la vida de los músicos. Que Dios les siga dando, ¿verdad?, esa fuerza y esa motivación para seguir provocando la gloria de Dios en este lugar, ¿verdad? Porque Dios es el que da, ¿verdad?, la fuerza y el que da la voluntad para hacer todas las cosas. Así que Dios añada bendición a su vida, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios, como siempre, por una oportunidad más que nos permite de estar en esta casa, ¿verdad? De poder estar de pie espiritualmente, ¿verdad? Usted ahorita está sentadito, pero espiritualmente está de pie, y eso es lo que cuenta ante el Señor Jesús. Quiero que vaya conmigo ahí a Apocalipsis capítulo 20. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15. Gloria a Dios. El que no tenga ahí una espada, acérquese al que tiene una espada, ¿verdad? Porque hay unos que no la andan en físico, ¿verdad? La espada, ¿verdad? Pero el que no la tenga físicamente, acérquese ahí al que tenga, ¿verdad? Porque es necesario. Gloria a Dios, lo tenemos, ¿verdad? Bien, vamos a leer así como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por una oportunidad más que me das para poder predicar tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor Jesús, tomando el control, como siempre lo haces, ya que nosotros solo somos, Padre, instrumentos para poder llevar tu palabra. Pero aquí el importante es uno, y es Jesús de Nazaret. A usted le damos las gracias, a usted le damos la honra. Bendiga esta palabra, danos sabiduría, danos entendimiento, para juntos poder discernir esta preciosa palabra. Se lo pedimos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y amén. Gloria a Dios. Con ayuda de Dios hemos trabajado este tema, ¿verdad? Que Dios nos da la oportunidad de predicar, y vamos a titular bajo el tema el infierno y la segunda muerte. Escuche usted, el infierno y la segunda muerte. ¿Sabía usted que estamos viviendo tiempos ya finales, tiempos difíciles, y necesitamos como irlos apurando más, ¿verdad? Dios bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos, como dijo el apóstol Pablo, apresurándolos un poquito más, ¿verdad? Bueno, los que ya están ordenados, Dios les bendiga y Dios les dé fuerza para que sigamos adelante. Pero es necesario apresurarlos, ¿verdad? Como cuando usted está allá por el trabajo y alguien le da una noticia que su casa se está quemando. Yo creo que usted no pide ni permiso para venirse. Nadie lo haría, ¿verdad? O que le den una mala noticia que su hijo está en el hospital. De aquí sale automáticamente, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad?, que automáticamente nosotros vayamos tomando en cuenta. Vamos a hablar bajo el tema el infierno y la segunda muerte. ¿Sabía usted que al infierno nadie quiere ir? Levante la mano el que quiere ir al infierno, nadie la va a levantar, ¿verdad? Ahora, ¿qué estamos haciendo para evitarlo? ¿Qué estamos haciendo para evitarlo? Porque esto es totalmente real. En aquel día será tremendo, ¿verdad? En aquel día será difícil. Y la Biblia habla exactamente en el versículo 14 y dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Subraya el texto. Esta es la segunda muerte, ¿verdad? El texto dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Supongamos que si usted muere sin Cristo, usted murió físicamente una, ¿verdad? Físicamente una.
Pero con tal si usted no haya llevado el sello de Dios, automáticamente usted sufrirá el daño ¿de qué? De la segunda muerte. Entonces, ¿qué tiene que evitar el creyente? ¿Verdad? La segunda muerte. ¿Verdad? Porque la muerte física todos la vamos a tener. ¿Verdad? Todos automáticamente. Pero esta segunda muerte, dice la Biblia que desde el primer justo, ¿quién es el primer justo? Abel. Hasta el último que haya vivido en estos tiempos, serán ¿qué? Resucitados. ¿Para qué? Unos para salvación y vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Imagínese que usted se duerma y alguien no vaya a despertar para darle una mala noticia. ¿Cómo se pondría usted? Se pondría, ¿verdad?, preocupado. Entonces es necesario que la iglesia entienda esto. Y los que van viniendo a la iglesia es necesario que entiendan que tenemos que apresurarnos. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que el que no está ordenado no lo piense mucho, ¿verdad? El que no está ordenado no lo piense tanto. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que usted no tenga tiempo para hacerlo, pero ahorita el Señor le está dando esa gran oportunidad de ordenar su vida, ¿verdad? Y los que estamos no tenemos que descuidarlos de una salvación tan linda que Dios nos ha dado. Pero esto es real. Y el 15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, ¿qué será? Lanzado, ¿a dónde? A un lago de fuego. Nadie le gustaría ir a un lago de fuego. Si le pregunta al diablo, tampoco él quisiera ir. Entonces, por lo tanto, la iglesia debe de estar consciente, ¿verdad?, que debe de apresurarse. Qué bien por el que está y está en comunión, pero el que está viniendo aún sin ordenarse, si hay en este lugar, no dé mucho tiempo, apresúrese. Dijo el apóstol Pablo, apresurándolos, más cuando miré que aquel día se acerca. Porque esto solamente es para aquellos que verdaderamente se entregan a Cristo, van a escapar de la segunda. Bendito Dios, los que ya murieron en Cristo y que murieron con el sello de Cristo. Pero aquellos que murieron sin Cristo, ya nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no les podemos hacer novenarios porque no creemos en eso, ¿verdad? No les podemos hacer misa gregoriana porque no creemos en eso. No podemos orar para que salga del purgatorio porque no creemos en eso. De aquí llevamos el sello de Dios. Es necesario que la iglesia entienda esto a la perfección. Porque es bonito decirle a alguien, Cristo le ama y Cristo quiere salvarlo, pero si usted no se ordena, ¿verdad? Pero si usted no se pone cuentas con el Señor, la palabra es preciosa, es viva, es eficaz, pero usted debe de tratar de ordenar esa vida y estar preparado, ¿verdad? Porque creo que nadie está preparado para la muerte, ¿verdad? Si a usted le dijeran que mañana va a morir, usted se va a afligir en que se vaya con Cristo, ¿verdad? Si a alguien le dice que le quedan 6 meses de vida, se va a preocupar, ¿verdad? Y empieza a ordenar, y a quién le voy a dejar esto, a quién le voy a dejar el carro, a quién le voy a dejar la propiedad, a quién le voy a dejar en la moto, pero se aflige, se preocupa. Entonces así debería de preocuparse aquellas personas que aún están aquí y no se han ordenado. Hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a estar, ¿verdad?, ya esperando la venida de Cristo. Porque si queremos evitar la segunda muerte, ¿verdad?, como dice Apocalipsis 26, hablando de los fieles difuntos, dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Mire cómo dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuáles son estos? Los primeros que van a resucitar cuando Cristo venga, ¿verdad? Desde Abel para acá. Esos son, ¿verdad?, bienaventurados los que murieron, los apóstoles y gente que ha ido muriendo
conforme a la voluntad de Dios, ellos serán bienaventurados. ¿Por qué? ¿Por qué serán bienaventurados? Miren, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Escucha, estamos hablando de segunda muerte y el infierno. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Se imagina que la palabra diga así? La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, porque usted llevaba el sello de Dios. No hay potestad, sino que serán, ¿qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Y reinarán con quién? Con Cristo. ¿Cuántos? 1000 años. Mire qué bonito es ordenarse. Mire qué bonito, porque no hay que esperar mucho tiempo, ¿verdad? Hay que apresurarnos, hay que estar a cuentas con el Señor y evitar ir a ese lago de fuego, ¿verdad? Así que ¿cuántos dicen amén? Hablar del infierno es complicado, es duro, pero es real. Y esto es real. Por eso nosotros cada día tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Tenemos que echar mano de nuestra salvación, pero esto va a ser real. Vaya conmigo a Daniel capítulo 12, verso 2. Creo que este versículo mucha gente o muchos creyentes se lo sabe de memoria. Porque el texto específico dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados. Unos para vergüenza, o unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión ¿qué? Perpetua. Perpetua. ¿Qué significa la palabra perpetua? Una palabra perpetua es que usted, si se fue con Cristo, usted va a gozar por la eternidad. Pero si se murió sin Cristo, usted va a ir a una vida de sufrimiento por todas las edades. Por eso las iglesias y la iglesia cristiana, siempre la exhortación a la gente, a quien se le predica la palabra, lo primero que se le dice que debe arrepentirse. La hermana leyó un texto bien importante, ¿verdad? Leyó un texto bien importante que dice: arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y Dios mande a quién? El Espíritu Santo y a Jesucristo mismo para que esté con nosotros. Por lo tanto, debemos de apresurarnos, ¿verdad? Yo creo que es tiempo que nosotros empecemos a preocuparnos más por la salvación. Los que ya, ¿verdad?, hemos trabajado, y no es que tenemos alas, como algunos dicen por ahí, que a veces dicen que los creyentes ya tenemos alas, es que nosotros tenemos que preocuparnos por vivir ordenados. Es que esa debe de ser la preocupación, si no, ¿para qué andamos acá? ¿Verdad? Si no nos vamos a ordenar, tenemos que procurar hacer prontos, ¿verdad? Porque la palabra se predica en todo tiempo. Donde usted vaya va a escuchar la palabra. Y yo creo que nosotros tenemos oídos, como dijo el ángel: el que tiene oídos que oiga. ¿Sabe por qué dice así? Porque hay gente que tiene oídos y no oye. ¿Cómo la mira? Dice: el que tiene oídos que oiga. ¿Sabe que a veces la gente, alguien le habla de la palabra y se hace así, hablemoslo así, como de los papos, ¿va? Como de los diapesos? No le presta atención a usted. Espiritualmente está sordo. Por eso dice el Espíritu, y el Espíritu dice a las iglesias: el que tenga oídos que oiga. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él me será mi hijo. Pero los cobardes, ¿quieren leer ese texto conmigo? Pero los cobardes, incrédulos, abominables, adúlteros, fornicarios,
hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Imagínense las consecuencias de no vivir una vida verdaderamente apartados del mundo. Imagínense las consecuencias. El que venciere heredará todas las cosas. Y subraya, y yo seré su Dios y él me será por hijo. Qué bonito, qué precioso es que el Señor le diga a usted: yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero esa palabra, y hay palabras en Apocalipsis delicadas, ¿verdad? Que a veces los creyentes somos criticados cuando las utilizamos. Pero ¿y cómo lo vamos a quitar? Dice la palabra en Apocalipsis que nadie le puede quitar ni añadir a la palabra. ¿Y cómo usted puede arrancar la hoja, pero la palabra siempre va a estar, ¿verdad? Tenemos que apresurarnos porque ya estos tiempos son prontos, ¿verdad? Y mi Dios vendrá. Pero dice la palabra que oremos para que seamos tomados por dignos en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Usted cree que si Dios viene le va a estar dando tiempo para que arregle papeles para casarse? ¿Verdad? No, pero te voy a dar mañana, ¿verdad? Arreglar papel, ¿verdad? No, tiene que estar ya listo, ¿verdad? Hermanos que tienen ya 2, 3, 4 años, apresurémonos, ¿verdad? Cristo les ama, Cristo les tiene aprecio, ¿verdad? Pero si ya tiene 5 años y no ordena su vida, déjeme decirle que aunque esté viniendo a este lugar, no entraría. Y esta realidad no le podemos quitar a la palabra, ¿verdad? Hermanos que están viviendo, porque hay 2 tipos de adulterio. Hay un adulterio carnal y hay un adulterio espiritual, ¿verdad? Que ninguno de los dos heredarán el reino de Dios. Tanto el adulterio espiritual, no puede, el adúltero espiritual, ¿alguien me puede decir qué es adulterio espiritual? ¿O alguien me puede decir qué es fornicación espiritual? No entran, no pueden entrar. Hay fornicación espiritual, aquellos que adoran ídolos, eso es una fornicación espiritual, ¿verdad? Aquellos que hacen estas cosas entran en la área o en la lista específica de adúlteros y fornicarios, y también entran, ¿verdad?, aquellas personas que no han llegado a ordenarse, pero que Dios les está dando el tiempo para poderse corregir, ¿verdad? Porque para evitar esta segunda muerte debe de hacerlo. Debe de hacerlo, ¿verdad? Es un requisito para poder entrar al reino de Dios. Si no, Apocalipsis capítulo 21, verso 7. Vamos a leer desde el 6. Y dice así: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega. Escucha esta palabra: el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Escuche, para ser para ser hijo conlleva un requisito. Lea conmigo el verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Subraya la palabra muerte segunda. Esto es real. Esto es real. La muerte segunda es real. Pero nosotros tenemos que evitarla. ¿Cómo la vamos a evitar? Apresurándolos, ordenándolos.
Tenemos que apresurarnos. La iglesia en sí debe de estar una iglesia totalmente preparada, totalmente consciente, porque los predicadores también tenemos que dar cuentas. Porque a veces los llevamos a la iglesia por encimita, ¿verdad? Y no le decimos que si no se convierte y que si no se educa y que si no se ordena no va a ir al cielo. Porque es bonito decirle a alguien que va para el cielo, pero es un requisito poderlos ordenar. Esto no es invento del pastor ni invento del predicador, es la palabra escrita que nos indica que es necesario que debemos ordenarlos. Debemos de correr y decirle al Señor: ten misericordia de mí, Señor. Provéeme lo necesario para poderlo lograr. Porque es necesario hacerlo, ¿verdad? Las hermanas que ya lo han hecho, Dios les bendiga. Los hermanos que ya lo han hecho, Dios les bendiga. Y los que están en ese proceso, apresurémonos. No le tenga miedo. Hay gente que dice: si nosotros los casamos se va a poner más tremenda la cosa, y si no persevera, lógicamente, ¿verdad? Dicen las estadísticas que más del 51% de los que dicen sí a la iglesia no están en la iglesia. Ahora hágase la pregunta: ¿por qué no están? Porque dejaron de perseverar. Porque solo lo hicieron y pensando que al hacerlo ya estuvo, ¿verdad? Es un paso, es un requisito hacerlo y continuar sirviendo al Señor. Continuar sirviendo al Todopoderoso, porque eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Porque si yo le pregunto a usted, acá donde leímos ahorita, ¿verdad que duro? Donde dice: y los cobardes. O sea que hay que ser atrevido, porque dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía a nosotros. No nos ha dado espíritu de cobardía. Si ya esa palabra nos entró, preocupémonos. Así como hizo aquella persona allá en Hechos 8:36, un hombre conocido como el eunuco. Dice que estaba en una carroza y estaba leyendo un libro de Isaías, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a esa carroza, porque allá hay un hombre que está leyendo y no entiende la palabra. Dice que Felipe se acercó y le dijo al hombre: varón, ¿entiendes lo que estás leyendo? Le dijo aquel varón: no puedo entender si nadie me lo explica. ¿Verdad? No la puedo entender si nadie me lo explica. Dice que aquel varón empezó a explicarle la palabra de Dios, de manera que aquel hombre entendió. ¿Y sabe qué vino después? Dice que se montó con él en la carroza y se fueron. Y llegaron a cierto río. ¿Y sabe qué dijo la persona? ¿Qué le dijo la persona a Felipe? varón, ¿quién pide que yo me bautice? La palabra, inyectó la palabra. Le dijo Felipe, si crees en el Hijo de Dios, bien puedes. Y dice que enseguida descendió y lo bautizó. Y el Espíritu Santo levantó a Felipe, lo llevó a otro lado, y dice que aquella persona siguió gozoso, alabando y glorificando el nombre del Señor, tanto que la historia dice que fundó una iglesia a él, después de eso. ¿Por qué? Porque cuando la palabra llega, lo primero que nosotros vamos a entender es que es necesario empezar a coordinar las cosas, empezar a ordenar las cosas. Y eso se empieza a ordenar en la casa. A pedirle a Dios que Dios le conceda cumplir, ¿verdad? Porque hay situaciones bien difíciles, situaciones bien adversas, pero cuando el Señor está en el asunto, todo es posible. Leamos otro texto que es bastante fuerte, pero que es una exhortación tanto para la iglesia, porque aquí podrían entrar las dos partes. ¿Sabe por qué? Porque hay cristianos que todavía es medio mentiroso. No sé cómo lo podríamos llamar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y entra también ahí. ¿Sabe por qué entra? Porque la palabra subraya, y todos los mentirosos, ¿verdad?, tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda.
¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado. Dice acá en el 22:14, gloria a Dios, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Yo quiero que usted lea el 15 en voz alta. Léalo. Léalo en voz alta. ¿Cómo la ve? Subraya la palabra perros. ¿Usted cree que esa palabra es bonita? Por allá hubo una mujer que le dijeron, conocida en la Biblia como la mujer cananea. Jesús le dijo, no es bueno que le des la comida de tus hijos a los perros. Jesús le dijo a una mujer, y la mujer le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Oh mujer, le dijo el Señor, grande es tu fe. Sea eso como tú lo has pedido. Es necesario, hermanos. Esto es necesario. Estas palabras son duras. Hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Debemos de estar persuadidos. Debemos de estar conscientes que para ser librados de la segunda muerte debemos de estar convincentes y estar en una sola línea, porque esto no va a ser fácil, pero lo que Dios promete para aquellos que logran ordenarse y que logran equilibrar su vida es algo precioso. Tiene promesas grandes, pero debe de hacerlo. Esto no es un juego. Nosotros andamos aquí porque Dios ha tenido misericordia. Dios ha tenido misericordia. Dios ha sido bueno. Y no crea usted que para nadie del que está aquí ha sido fácil. Todo es difícil, todo cuesta. Todo cuesta. Pero hay que moverse. Pero hay que actuar. Hay que correr. ¿Se acuerda qué hizo aquel varón llamado Zaqueo? Corrió. Corrió para ver a Jesús y corrió también para bajarse. Porque cuando la palabra adentra y cuando la palabra inyecta, lo que la persona empieza a decir es a preocuparse y a decir, Dios mío, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Esto viene siendo como en la religión, que la Biblia estuvo escondida por más de 500 años, más de 1500 años. Y cuando un cura la halló, dice que dijo, Dios mío, pero ¿qué hemos estado haciendo nosotros? Descubrió la Biblia, porque ellos no trabajaban con la Biblia, trabajaban con otros libros. Y empezó a cambiar muchas cosas. Y cuando empezó a hacerlo, ¿sabe qué hizo la religión? Lo mandó a quemar. Porque hay gente que no le gusta ser ordenada, ¿verdad? Porque la Biblia es de orden. El Espíritu Santo es un espíritu ordenado. Debemos de luchar, debemos de encarrilarlos y pedirle a Dios que Dios provea que la iglesia en sí, en general, esté persuadida y esté nada más esperando al gran maestro, ¿verdad? Porque estos acontecimientos se darán en el tiempo que Dios venga, pero necesitamos como iglesia estar completamente conscientes, porque no sería fácil que a usted lo vayan a despertar para decirle no existe la voluntad de Dios. Por lo tanto, te toca el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Hay gente que se preocupa más por otras cosas, pero menos por ordenar su vida. ¿Sabe qué? Que en esta vida todo es importante. Todo es importante en esta vida, pero no más importante que otras. Yo pienso que es más importante que ordenar la vida con el Señor. No creo que haya otra cosa más importante. Yo no lo creo. Porque dice la palabra, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Con tal que usted empiece a hacer su casa primero y ni la termine y venga Cristo, no tuvo ni chance de ordenarse.
¿Se imagina? Primero lo primero y lo demás, Dios sabe que usted va a tener necesidad. Dios sabe que si usted ama al Señor, el Señor le va a proveer lo que no tiene. Pero primero debemos de preocuparnos por estar completos. Como dijo el apóstol Pablo, completos y cabales, nada más esperando la venida del Señor. Porque qué bonito es, ¿verdad? Pero también tenemos nosotros que perseverar, ¿verdad? No conformarnos, sino perseverar, no descuidarnos, no darnos vacaciones como hizo David, que decidió no ir a la guerra y lo que terminó haciendo fue pecando, ¿verdad? No lo descuidemos, no los demos vacaciones, porque la iglesia debe de estar orando, velando, perseverando y orando por gente que se convierta, por gente que se ordene. Quiero que vaya conmigo a Segunda de Pedro. Gloria a Jesús. Si alguien lo tiene, quiero que me lo lea. Vamos a ver acá. Hay poder en Cristo. Segunda de Pedro 3. Vamos a leer acá. Dice aquí el 3:11. Pónganle atención a este texto. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de qué? De vivir. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo ando yo? Solo usted lo sabe. Porque por allá no los miran, solo Dios los mira, ¿verdad? Yo no lo voy a juzgar porque no lo miro. Usted no me va a juzgar porque no me mira, pero Dios sí los está viendo donde quiera que andamos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Y el 12 qué dice? Este texto es para nosotros, para la iglesia. Esperando y apresurándolos. ¿Qué significará la palabra apresurándolos? Que los apuremos, que actuemos, que accionemos, ¿verdad? Porque esto es ya, ¿verdad? Por ahí había un cantante que estaba considerando salirse para servirle al Señor y le pegó un paro cardíaco, porque esto no es de pensarlo, es de actuar. Esto no es de pensarlo, es de actuar, porque si usted lo está pensando, le puede venir destrucción despertina, o de repente puede venirle la muerte. Debe de hacerlo, actuar, es hora de actuar. Dice, esperando y apresurándolos para la venida ¿de quién? De Dios, en las cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos que, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que espera el creyente. Eso es lo que espera el cristiano. Porque esto aquí es temporal. Todo lo que nosotros tengamos, y bendito Dios, porque Dios le haya dado a unos más que a otros. Dios es bueno. Pero todo eso no lo vamos a poder llevar, ¿verdad? Si usted le pone a un ataúd ahí y le pone un bulto de dinero, ese se va a poder ir con el tiempo, ¿verdad? No lo puede disfrutar allá, como los griegos que le ponían comida para que cuando el muerto despertara allá, comiera allá. Eso no, es allí cuando la persona muere, si se fue sin Cristo, lastimosamente. Pero si se fue con el sello de Dios, lleva garantía de que será despertado para vida eterna, ¿verdad? Ya el que se muere, ¿verdad? No hay excusa, nadie lo puede sacar. Si no, pregúntele al rico. Le dijo el Señor a Moisés y a los profetas tienen. Si no le creen a Moisés y a los profetas, peor que le van a creer a alguien que yo le dé permiso que vaya de aquí. No, mejor no le doy permiso. Si no le creen a Moisés y a los profetas, es que el Señor lo puede hacer. Él es poderoso.
Pero él sabe que no le van a creer. Por ahí va a ver usted un montón de videos que hay gente que fue al infierno, que fue al cielo. Nadie le va a creer. Porque nosotros nos regimos por la sola palabra, por la sola escritura. Tenemos que estar preparados nada más para ir a gozar de una vida con el Señor, de una vida en abundancia. Dice el 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensible y en paz. Requisitos para irse al cielo. Hay unos requisitos ahí tremendos. ¿Quién entra y quién no entra al cielo? ¿Verdad? Porque hay gente que dice, ¿será que puedo entrar yo? Pregúntele cómo anda. ¿Verdad? Pregúntele cómo anda. Pero si usted trata de enfocarse en lo que a Dios le refiere y hacer sus ordenanzas primero, eso Dios no va a tomar en cuenta. Porque nosotros no somos perfectos, podemos fallarle a Dios. Pero abogado tenemos para con nosotros, Jesucristo el justo. Él está con nosotros y Él nos va a dar la fuerza, la voluntad para poder llegar hasta aquel día. Porque esto no es del que corre, ¿verdad? Sino que el que tiene paciencia y el que hace las cosas bien. Así que, estimada iglesia, no descuidemos. Hay áreas que no tenemos que descuidarlas. No, hay áreas que nosotros no tenemos que descuidarlas. Tenemos que estar conscientes y preparados. Porque cuando Cristo venga, no nos va a dar tiempo ni de ir a buscar la maleta, porque no va a llevar nada de eso. No le va a dar tiempo de ir allá al cuarto. Donde quiera que usted esté, en aquel tiempo, Dios lo va a sacar y lo va a levantar. Porque Dios ha dado garantía a aquellos que aman, pero aquellos que lo aman. Porque si usted lee el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí se dan cosas aquí terrenalmente que si usted no aparece en un libro no le dan nada. De repente si le iban a dar una canasta y no aparece en el libro, no se la dan. No se la dan. Y allá el Señor va a pasar lista. Venga para acá, voy a revisar a ver si está en el libro. Mire que no está. Fíjese que no está en el libro. Tenemos que preocuparnos. Jesús le dijo a los discípulos: no se alegren porque hacen milagros y echan fuera demonios. Preocúpense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque hay gente que ha hecho milagros y se ha perdido, ¿verdad? Hay gente que ha echado fuera demonios y se ha perdido, porque no cuenta que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Estos dos versículos de Apocalipsis son letales. Número uno, porque la muerte y el Hades simbolizan la separación de Dios, ¿verdad? Por eso que dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque la muerte y el Hades, que es el lugar de los muertos, significa separación de Dios. Estar separado de Dios en aquel día está tremendo, ¿verdad? No queremos estar separados, sino que queremos irnos con Dios, y Dios nos da garantía, como dice Juan 14, creo que del 1, del 3 en adelante, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En mi casa, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fueran, yo se los hubiese dicho. Voy pues a preparar morada. ¿Para qué? Para que donde yo esté, vosotros también estés.
Mire qué preciosa la invitación que nos hace el Señor. Mire qué bonito lo que el Señor promete. Pero atrás de esas promesas hay reglas, como en toda cosa, ¿verdad? Hay un reglamento de doctrina. Por ahí dicen que la iglesia Asamblea de Dios es muy rígida en la doctrina. Es que no es la Asamblea de Dios, es la palabra, ¿verdad? Es la palabra. Es la palabra de Dios. Y si nosotros aplicáramos totalmente la palabra, déjeme decirle que sería tremendo, porque hay unas prohibiciones, ¿verdad? Que usted como creyente no puede hacer. Por eso tenemos que estar apresurados y estando listos para que cuando Cristo venga, formemos parte de ese reino también que va a haber aquí en la tierra. Busquemos con diligencia, no los cansemos, no descuidemos nuestra salvación. Supongo yo, o lo creo 100%, que si usted guarda sus mandamientos y ama a Dios como está escrito, usted no pasaría por esta segunda muerte. No pasaría. Porque la muerte segunda no es para el creyente. La muerte segunda no es para aquellas personas que se han ordenado. La muerte segunda es para aquellas personas que vivieron una doble vida. ¿A qué me refiero? Hay personas que viven con doble vida. Están acá, pero afuera hacen lo mismo que el mundo hace. Igual o peor. Y esta es una doble moral, ¿verdad? Estas personas, de no llegar a ordenar su vida, tendrían como castigo final el infierno. Ese sería el punto definitivo para aquellos que han vivido una vida desordenada, para aquellos que han vivido una vida alejada. Por eso le digo, los que venimos a la iglesia, los que vienen a la iglesia y quieren lograr estos beneficios, ordenen su vida. Tratemos de ordenarlos y de allí solo nos queda perseverar. Después de usted llegar a cuadrar esto que la Biblia manda, de ahí para allá solo siga perseverando. De ahí solo siga haciendo lo que la Biblia ordena y de allí despreocúpese por lo que venga. ¿Verdad? Imagínese el privilegio de la iglesia de Cristo, que la iglesia no pasará por la tribulación. Imagínese el privilegio de ser creyente ordenado. Y les voy a dar esta otra para los que, para aquellos que no se han ordenado. Si Cristo viene hoy y aquellos que no se han ordenado, les toca quedarse en la tribulación. Con eso no le digo que no se van a salvar, pero les toca quedarse y pagar con esto, ¿eh? Si quiere a través de una tribulación salvarse. Por eso es que nosotros como predicadores, porque Dios nos ha dado la oportunidad, porque es una oportunidad que Dios le da a usted, ¿verdad? Tal vez usted tenga un don escondido que Dios lo tiene por ahí y usted lo va a sacar, ¿verdad? Tal vez el diablo no quiere que usted se ordene porque tiene algo especial ahí que Dios lo va a necesitar, pero tiene que hacer un esfuerzo. Porque esto es de esforzarse, de buscar actuar. Aquellos que estén ordenados no tendrán que pasar por esta llamada tribulación que la palabra de Dios dice que no ha habido antes, ni habrá después, ni nunca lo hubo, porque será tremendo. Entonces la Biblia los presenta. Los presenta un plan de salvación, ¿verdad?
La iglesia presenta un plan de salvación. Cuando nosotros vamos a evangelizar, le presentamos el plan de salvación a la gente. Pero después viene lo que debe hacer para alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Después se le dice qué debe de hacer para alcanzar la vida eterna. Porque esto es precioso lo que dice Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto es para los fieles difuntos. Pero usted, ¿cómo evitaría la segunda muerte? Si Cristo viene hoy, usted no moriría, porque automáticamente nos vamos con él, ¿verdad? Y no sobreviviríamos ni tan siquiera a la muerte física, porque dice la palabra que hay algunos que no van a morir, porque los que están en vida, si Cristo viene, ahí nomás los transforma y se los lleva. ¿Le gustaría ser transformado? Ahí nomás. No se preocupe si anda ya trabajando en la construcción, ¿verdad? No se preocupe si anda ya en el campo, ¿verdad? Dice la palabra que 2 andarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, ¿verdad? Representa donde quiera que usted ande, pero si anda viviendo la voluntad del Todopoderoso. Dios presenta, seremos transformados, como dijo el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Porque es bonito, la gente se traza muchas metas, ¿verdad? Los que estudian, pero contar si Dios no les da la oportunidad ni de graduarse, ¿verdad? Yo digo que las cosas hay que hacerlas, hay que vivir el día a día, pero dándole gracias a Dios. Porque usted no va a dejar de hacerlo, o no va a dejar de trabajar, o no va a dejar de estudiar. Usted siempre lo va a hacer, ¿verdad? Pero se va a preocupar más por estar a cuentas con el Señor, por estar dándole gracias a Dios en todo tiempo, porque nosotros vivimos un paso a paso, un paso a paso, un paso a paso. Todos los días debemos de darle gracias a Dios. Porque muchos no están en una iglesia, están en un hospital. Y usted tiene salud, tiene vida. Esa debe de ser la gracia o la gratitud de nosotros hacia Dios. Dios hizo algo tan maravilloso para con nosotros. Y ya el plan ya está. Allá usted si no lo quiere seguir. Apocalipsis 2:11, vamos a ir ahí. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Oiga cómo dice acá. Desde el 9 vamos a leer. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? El 11 vamos a leer. Dice el 11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Pongámoslo así. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Guanteque. Porque esta es la iglesia de Pérgamo. Estas palabras eran específicamente para la iglesia de Pérgamo, pero ahora es para la iglesia de Guanteque. El que tiene oídos, que oiga. ¿Qué sigue después? Oiga bien. El que venciere no sufrirá daño. ¿De qué? Estamos hablando de la segunda muerte, la separación definitiva del hombre y la mujer. Si alguien quiere vivir una vida de eternidad con Dios, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? ¿Se acuerda que dijeron allá aquellos hermanos que se arrepintieron allá cuando el apóstol Pedro? ¿Se acuerdan? Cuando Pedro les predicó el primer sermón, dice que la palabra inyectó
¿Y sabe qué dijeron la gente que estaba ahí escuchando la palabra? Hermanos, ¿y nosotros qué haremos? Entró la palabra en la primera predicación del apóstol Pedro. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Arrepiéntase y conviértase cada uno para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todo aquel que Dios llamare, y aquel que está lejos, la promesa está abierta. Pero el requisito es arrepentirse y convertirse. Porque hay gente que hace las de Judas, que se arrepiente pero no se convierte, ¿verdad? O hay gente que se arrepiente ante la gente, pero no se arrepiente ante Dios. Y cada cosa que usted haga, si usted cree que está mal, a quien debe darle cuentas es a Dios. Ponerse a cuentas con Él. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mire qué precioso. Vencer. ¿Qué significa vencer para usted? Significa que aceptó a Cristo como el único y suficiente Salvador. Se ordenó, porque hay gente que solo se ordena y se queda en la casa, ¿verdad? Logró dar ese paso, que es un paso tan anhelado, que se lo pidió a Dios que le diera la oportunidad, pero allá están en su casa. Diga usted, aquí no hay, porque no sé si habrá allá en casa, ¿verdad? Pero hay gente que le pidió a Dios: dame la oportunidad de ordenar mi vida y te serviré. Allá están en la casa, sirviéndole a quién. ¿Verdad que es necesario? Porque si Dios le da la oportunidad, bendito Dios, lo que lo hemos logrado con esfuerzo, ¿verdad? Como decía mi suegro, el hombre solo ocupa una mujer por ordenarse, no necesita más, ¿verdad? Si está de acuerdo él y la mujer, solo eso necesita: ponerse de acuerdo y actuar, y empezar a hablar, a conversar con él y con ella. Esto es serio, es que esto es vivo, hermano. Esto es vivo, esto no es un invento, ¿verdad? Si alguien cree que esto no es vivo, allá va a ir a aparecer al infierno y se va a acordar de lo que aquí se le predicaba. Esto es real. Esto es vida. Dice la palabra que esto es medicina. Medicina para el alma, medicina para el cuerpo. Esto es real. Pero tenemos que actuar. Tenemos que apresurarnos. Las cosas de Dios son preciosas, pero no son fáciles. Debemos de actuar, debemos de hacer las cosas, ¿verdad? Y convencernos de quien a que nosotros estamos esperando se llama Jesucristo, ¿verdad? Él es. Usted puede ser importante, pero importante, más importante que Cristo no lo hay, ¿verdad? Y así que, estimada iglesia, para poder escapar de estas cosas, trabajemos y actuemos. No llenemos solo una agenda, ¿verdad? Porque una agenda la puede usted cubrir con, de repente no viene el que está agendado, pero viene otro, usted la cubre, pero cubrió la agenda. Pero allá no va a mandar a que alguien le cura, que le diga: usted va hacia adelante, me apartas el boleto allá para la vida eterna. Eso es personal. Ni a su hijo va a poder salvar usted. No, no puede. Dice la palabra en Ezequiel que el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Dice que por la maldad que el hijo hizo, por eso se irá al infierno, y por la maldad que el padre hizo, por eso se perderá. Nadie quiere ver a un hijo o a un hermano o a alguna madre, pero con tal que usted le haya hecho saber la palabra y le haya dicho usted cuáles son los requisitos, usted cumple su ministerio de evangelista, ¿verdad?
Pero usted no va a poder llevarse a una hermana que decía por allá que de la falda de la otra hermana se iba a agarrar para irse para el cielo también. ¿Cómo? Eso no es posible. No es, eso es personal, la salvación es personal, ¿verdad? Si una pareja está casada y solamente uno está en comunión y el otro anda pecando, pues solo la esposa se va a ir, ¿verdad? Y viceversa, si el varón anda haciendo la voluntad de Dios, él se va a ir y aquel se va a quedar. El hecho que esté casada no le va a contar si no vive en la comunión con Dios. Debemos de vivir una comunión con Dios día a día. Día a día rendirnos hacia el Señor para que Él perdone y digámosle al Señor para que seamos dignos de alcanzar la gracia de Dios, ¿verdad? Porque ya leyó usted lo que la palabra dice. No entra nadie que no esté ordenado. Y es que allí no hay favores, así como terrenalmente, va. Que terrenalmente a usted lo meten así, como camuflajeado, como hicimos nosotros. Andate ahí, vamos a ayudarte para que entres. Ahí solamente hay requisitos estrictamente que debe de cumplir, ¿verdad? Confiar en el Señor Jesús, pero también debe de entender que debe de vivir una vida en comunión con Cristo para alcanzar esa gracia y alcanzar esa misericordia de Dios. Debe de vivir diariamente una vida en comunión con Cristo y poder, en aquel día que Cristo venga, a ser digno, ¿verdad? Hablar de estas cosas no es fácil, pero debemos de entender que si hoy fuera el día final, usted sabrá, yo sabré, porque se examina cómo está, ¿verdad? Porque Cristo va a venir en cualquier momento. ¿Cómo dice la palabra? Y así como ladrón, en el día que no penséis, vendrá el Señor Jesús. ¿Usted cree que le va a avisar cuando va a venir? Bueno, le va a avisar, pero aquellos que están ordenados. Fíjense que hay algo bien precioso, bien bonito en la Biblia, que dice que la trompeta solo la van a escuchar los creyentes. Si alguien está ahí al lado suyo y no es creyente, él no va a escuchar la trompeta, solo la va a escuchar usted. Oiga bien, ahí puede estar su hijo, su esposa, pero esa trompeta solo es para el creyente y que va a sonar fuerte, hermano. Va a sonar tan fuerte y solo el creyente la va a escuchar. Ahí está en 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17. Oiga bien, qué bonito eso. Esa trompeta solo es para el creyente. Y al siguiente día donde va a empezar a ver el relajo usted si se quedó o se fue. Y va a empezar a buscar a su esposo, a su hijo, ¿verdad? Y el que está con Cristo se fue. ¿Vale la pena o no vale la pena servir a Dios? Pero también hay reglamentos, hay ordenanzas para poder alcanzar la gracia de Dios. Así que esta noche, esta tarde, yo le bendigo, ¿verdad? Y le pido, ¿verdad? En el nombre de Cristo, que trate de hacerlo, ¿verdad? Que trate de hacerlo. Hágalo. Los errores son de humanos, pero se pueden corregir, ¿verdad? Mucha gente se puede equivocar, pero se puede ordenar, Dios le puede dar la oportunidad. Como decimos nosotros, si alguien tuvo el llamado, regresará. Oiga bien, si alguien tuvo el llamado de Dios y está afuera, regresará. Si no lo tuvo, no regresará. Porque dice la palabra que el Señor al que llama, lo respalda. Y si es necesario que vaya a sufrir un tiempo, a hacer como hizo aquel varón llamado Nabucodonosor, vas a ver lo bueno que es desobedecer a un Dios vivo. No es fácil caer en las manos de un Dios vivo. Así que póngase de pie esta tarde
¿verdad? Y oremos, pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría, que nos dé entendimiento y que nos dé la oportunidad de en aquel día poder hacer dignos